Bien, empiece a presentarnos. Bueno, entonces somos listo. Buenos días, un saludo para todos y todas las compañeras de la Red de Mujeres de la CUT, la CGT y la CTC. Hoy estamos muy contentos o contentas de compartir este tema que para nosotros tiene una gran trascendencia histórica y también feminista. Eh, Como estamos en la red de mujeres sindicalistas, conformada por compañeras de las tres centrales sindicales, en primer término vamos a invitar a las compañeras que coordinan la red para que nos den un saludo. Entonces, invito a la compañera Dana Vargas de la CGT, un gran saludo, Dana, para que nos des un saludo en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Diana, a Dori, a las compañeras panelistas y demás compañeras que nos ven y nos escuchan en este espacio tan importante que precisamente fue pensado para pues tratar estos temas esenciales que nos van a permitir también recordar el por qué hay que continuar reivindicando nuestros derechos laborales. María Cano, pues sin duda fue una mujer esencial y fundamental en la lucha de los derechos laborales y sindicales de las mujeres en Colombia. Yo me atrevería a decir que en América Latina y el Caribe, por la lucha pues de los tres ochos, que de hecho es una de las conquistas que pretendemos hoy con la consulta popular, con la primera pregunta. Básicamente es a qué hora se acaba el día y queremos una jornada de 8 horas laborales. En ese orden, pues saludo este espacio, obviamente desde la Confederación General del Trabajo, CGT, pues súper pendientes en la vanguardia de cada uno de estos temas, también pues muy atentos y atentas a las solicitudes que se realicen para el desarrollo de otras temáticas que también pues nos van a servir como un insumo a lo que hacemos a diario, que es la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores y sobre todo, pues reconocernos como mujeres sindicalistas que nos hemos luchado estos espacios a codo y que pues básicamente eso también es algo de admirar y que hay que continuar enarbolando y profesionalizando cada día. Entonces, gracias por este espacio y pues espero que tengan una jornada muy buena. Gracias, compañera Dana. Pues espero que estés aquí acompañándonos y pues continuemos con estos importantes espacios de unidad. Ahora le doy la palabra a la compañera Dori de la CUT, directora del Departamento de Género de la CUT, Dori Capera, para que nos dé un saludo. Bienvenida, Dori. Bueno, un fraternal saludo para la mesa de trabajo, para las panelistas el día de hoy y por supuesto para quienes nos escuchan en diferido y en este momento presencial, porque consideramos que es un espacio de aprendizaje y de formación para nosotras y nosotros y nosotres. Entonces, un tema tan importante sobre qué significa María Cano para el movimiento sindical es fundamental, sobre todo considerando cómo poco a poco el mundo del trabajo se ha venido transformando y la necesidad de recuperar nuestros derechos como trabajadoras que somos. Entonces, bienvenidos a este espacio por parte de la Central Unitaria de Trabajadores. Estaremos siempre presentes en estos espacios que nos articulan y nos permiten a nosotras y a nosotros seguir fortaleciendo la formación y la organización sindical. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Dori. Bueno, ya después de estos importantes saludos, entramos en materia. Tenemos hoy para el panel unas invitadas de lujo. Tenemos y voy saludando a la compañera Nayeli Andrade. Ella es historiadora feminista, especialista en memorias colectivas. Su trabajo abarca derechos humanos, género, memoria histórica y se ha enfocado en estudiar la historia de las mujeres en Colombia. Un saludo para Nayeli. Buenos días. Luego, ¿cómo están? Luego tenemos a la compañera Fernanda Espinosa, que también es un honor tenerla aquí. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la UNAM
maestra en estudios políticos de la Universidad Nacional e historiadora de la Universidad Nacional y ha ganado varios premios sobre libros que ha publicado. Uno de los temas que ha tratado y que es de interés para nosotros es el del estallido social. Bienvenida, doctora Fernanda. Y con- Macías, muchísimas gracias. Un saludo para todos y todas. Creo que este espacio nos va a permitir dialogar de temas claves. Y tenemos desde el mundo sindical a la compañera Rita Patricia Villa, del Departamento de la Mujer de la CUT, maestra, activista política y dirigente sindical. Compañera Rita, bienvenida. Muy buenos días para todas esas maravillosas mujeres, Dori, todas las compañeras, Nayeli, eh, a Fernanda y a ti, y a Luisa, que siempre está ahí colaborándonos a todas en estos eventos tan importantes. Un cordial saludo también a las personas que nos están escuchando y aquí estamos para que compartamos. Estoy con dos historiadoras. A mí me dicen que sí, yo soy bióloga y química, pero me ha encantado la historia y una especialización que hice en cultura política y pedagogía de los derechos humanos me ha servido mucho y lo que me ha movido en esta lucha sindical. Muchísimas gracias. Gracias, compañera Rita. Bueno, entonces, como decíamos, pues para nosotros es un tema que está pues en el corazón de las mujeres sindicalistas. Pues vamos a hablar de María Cano, una dirigente social, escritora, pionera en muchos campos y sobre todo con un gran aporte a la conformación y creación del movimiento sindical en Colombia. Una gran oradora, como aquí tal vez otras panelistas nos explicarán. María Cano nació en Medellín en 1887 y el 1 de mayo de 1925 fue proclamada la Flor del Trabajo en Medellín. También por eso es que estamos haciendo este conversatorio, porque es una manera de honrarla y de rendirle un homenaje ahora que se cumplieron 100 años de su declaración como la Flor del Trabajo. Eh, pues me adelanto a decir que a veces en el medio sindical a veces se dice Flor del Trabajo con cierta ironía, pero no, la nombraron Flor del Trabajo porque representaba y defendía a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, por eso ha sido una fecha importante para nosotras. Pero ya entrando en materia, mm, y teniendo en cuenta que los años de más activismo de María Cano fueron entre 1920 y 1930, quisiera preguntarle a la compañera Nayeli, cómo era el contexto económico a inicios del siglo XX y particularmente pues en los años 20. Compañera Nayeli, tiene la palabra y muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes. Para mí es un gusto compartir este espacio. Bueno, esta es una pregunta muy grande que abarca muchas cosas, pero quiero Perdóname, concentrarme. se te está oyendo como muy pasito, no sé si pudieras arreglar un poquito el sonido Ah, o hablar más fuerte. regálame un segundo. Listo, ahí me escuchan mejor. Listo. Sí, Entonces, bueno, este es un problema, o bueno, es una pregunta grande que tiene mucho por dónde coger y yo he decidido hacerlo desde la situación de las mujeres obreras. Entonces, bueno, en un contexto general, las primeras como intentos de industrialización empezaron a finales del siglo XIX en Colombia y particularmente en los años 20, la industrialización em, tomó un auge muy fuerte, digamos, porque hubo un auge económico muy grande en el país, varios préstamos externos y también como esto que se ha llamado en la historiografía como la danza de los millones. En Colombia también por la reparación, por la separación de Panamá de parte de Estados Unidos. Entonces fue una época de un auge económico a comienzo de la década del 20.
Pero ¿y qué ocurría en el ámbito obrero? Es está muy presente dentro del imaginario colectivo, que las mujeres entran siempre después a los procesos históricos, que las mujeres, digamos, conquistan los espacios y que algo parecido ocurrió con las mujeres asalariadas y trabajadoras en el país. Pero, digamos, hoy vengo un poco a desmentir esto. La clase trabajadora fue conformada principalmente y a inicios del siglo XX por mujeres. Digamos, este libro es maravilloso de la profesora Rosa Emilia Bermúdez, se llama Mujeres Obreras e Identidades Sociales. Ella nos demuestra que para el siglo XIX y los años 20, el 60% de las trabajadoras en la ciudad de Cali, o bueno, de las personas que eran trabajadoras en la ciudad de Cali eran mujeres. Y que de ellas casi un 10% eran menores de edad, niñas. Y que la población masculina alcanza a ser apenas un 34,5% de la mano de obra total. Y digamos, ¿por qué ocurre esto? Porque la mayoría de las personas trabajadoras en estas primeras etapas de industrialización en el país son mujeres y la respuesta es muy simple y está en la explotación laboral. El salario de niñas, niños y mujeres era un tercio de lo que se le pagaba a los hombres. Esto significa que en el centro del desarrollo de las industrias en el país estuvo la explotación laboral feminizada. Entonces, en este contexto, donde la mayoría de personas trabajadoras en las industrias, sobre todo en las industrias textileras y las trilladoras de café, que eran, digamos, sobre todo las trilladoras de café, quienes más contrataban personas asalariadas, y de esas trilladoras de café, como un 70% eran mujeres, eh, entran, digamos, en los primeros movimientos y en la vanguardia de las organizaciones obreras. Entonces, si bien la organización política, como ya lo sabemos y como todavía ocurre en el presente, representa muchísimos retos para las mujeres por, digamos, aquello como de lo que se le ha denominado desde la sociología la triple jornada, ¿no? La jornada laboral, la jornada de cuidados y la jornada, digamos, de activismos o sindicalista. Entonces, son, digamos, tres jornadas que las mujeres obreras tienen que enfrentar y que en el siglo XX eh, jugó, digamos, un papel esencial para la organización. Entonces, si bien la representación obrera de comienzos de siglo fue mayoritariamente masculina, empezaron a, digamos, mujeres empezaron a romper como estas brechas de participación. Una de ellas fue María Cano, eh, representando las mayorías trabajadoras de esa época. Entonces, bueno, como que trayendo esto, como que no sé cuánto tiempo tengo, no Bueno, quiero extender mucho. no, pues sí, ve cerrando porque Listo, vamos a conversar. listo. Entonces, digamos, como quería empezar con este punto, como de dar como un espectro amplio de quiénes eran las personas trabajadoras en Colombia a comienzos de siglo y en su mayoría, más del 60% eran mujeres. Muchísimas gracias, Nayeli. Bueno, María Cano sí se convirtió en una sindicalista, pero ella inicialmente pues era de una familia librepensadora, eh, que tuvo que ver también, los Cano han tenido gran importancia histórica en Colombia, como por ejemplo familiar también el creador del Espectador y bueno, de otros importantes pensadores y artistas. Y ella pues nació al comienzo en una familia acomodada, pero con una gran formación naturalista y una gran formación literaria y con su acercamiento a la biblioteca departamental donde leía a los obreros fue que ella se fue eh, convirtiendo en una líder de los trabajadores, pero inicialmente no era una sindicalista, como decir la compañera Bexabeth Espinal. Bueno, pero entonces ahora le quiero dar el saludo y preguntar a Fernanda Espinosa sobre en ese contexto
cómo se va gestando el movimiento sindical a la par con la formación de partidos obreros y bueno, qué papel juega también ahí María Cano. Fernanda, bien. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y creo que podemos conversar muy interesante sobre este periodo, particularmente del surgimiento del movimiento sindical en Colombia y de esas dinámicas justamente de participación de las mujeres. Yo señalaría, ya lo estaba diciendo muy bien Nayeli, que la participación de todas maneras desde el principio de la mano de obra femenina fue muy importante y también me gusta insistir mucho en que pensamos en este mercado laboral, digamos, como el surgimiento de las primeras industrias en Colombia, como el trabajo femenino allí presente y el trabajo obrero de las mujeres presente. Pero también, y creo que nosotras lo sabemos muy bien, pues desde siempre las mujeres han trabajado en los trabajos del cuidado. Entonces, como destacar también, digamos, de entrada ese hecho, digamos, de que el trabajo ha estado presente en la vida de las mujeres desde el principio, el trabajo del cuidado, el trabajo el de reproducción de la vida, bueno, pues como ese ejercicio justamente allí presente. Y ya entrando un poco en materia, en los principales periodos de la historia sindical, en Colombia se destaca muchísimo el periodo de las sociedades democráticas de artesanos de mediados del siglo XIX, donde van a surgir pues estas asociaciones gremiales, las sociedades democráticas de artesanos, que van a pues, desempeñar un papel destacado en la esfera política también del país, muy desde pues la discusión del predominio del liberalismo librecambista que va a cambiar mucho del ejercicio que estaban realizando ya los trabajadores artesanos. Y si bien se llamaban sociedades democráticas de artesanos, también hay que destacar que allí participaban y tenían espacios algunas mujeres, particularmente el ejercicio de las modistas va a estar ahí presente. Em, y por supuesto, incluso muchas de estas sociedades van a empezar a entrar en discusiones que me parece que son interesantes, por ejemplo, el tema del voto femenino. Ya como más llegando al momento de María Cano, usualmente se conoce esta generación como la generación del sindicalismo heroico, que se refiere fundamentalmente a los procesos de la década de los 20, de 1920, y particularmente allí en esta década pues va a haber un aumento significativo de las luchas sindicales por las demandas de mejores condiciones de trabajo, salarios dignos, respeto a derechos laborales fundamentales, esto que también ya Nayeli señalaba, por ejemplo, de la lucha de los tres ochos y de determinar las jornadas laborales, va a ser un tema fundamental. El, el que haya realmente 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso, porque en principio, pues muchas de estas jornadas laborales no estaban reglamentadas, eran mucho más largas. Y también, pues en principio también se usaba mucho el trabajo femenino muy mal pago y el trabajo de niños y niñas. Eh, y ya, bueno, en esta década también de los 20, pues, un momento fue importante, también se llama sindicalismo heroico porque va a ser fuertemente reprimido y victimizado. Nada más para señalar, pues, la masacre artesanal del 16 de marzo de 2019, fundamentalmente, pero también, y hay unas fotos bien interesantes de justamente quiénes eran los que estaban impulsando esta huelga y aparecen las va a estar justamente en la masacre de las bananeras y podemos conversar más adelante un poco de la huelga de las bananeras y el protagonismo que va a tener allí María Cano y en general el Partido Socialista Revolucionario. Pero también de la década del 20, aquí ya se estaba mencionando, es destacado la huelga de hilanderas también en 1920 en Bello, Antioquia, que allí fue pues protagonizada, una pues de las mujeres más conocidas de esta huelga va a ser Betsabe Espinel,
Y ese justamente trabajo pues importante que estaban realizando estas mujeres justamente una gran parte ya en torno a las jornadas laborales, pero por ejemplo ellas también denunciaban, entonces imagínense esto cuánto tiempo lleva denunciándose situaciones que hoy denominamos de acoso laboral y de violencia basada en género y de violencia sexual. Entonces, pues como también ese protagonismo de las hilanderas de los años 20 y por supuesto ahora se ha conocido un poco más de Juana Julia Guzmán, más ligada al sindicalismo en torno a las ligas campesinas y en torno también a el reconocimiento del trabajo agrario y particularmente a lo que hoy también denominaríamos como una postura interseccional con también demandas en torno a raza, clase, género, un poco esa visualización de las mujeres campesinas de la costa, ella era de Montería y precisamente también de mujeres afroindígenas allí en ese trabajo también campesino. Entonces, un poco después podemos profundizar en algunas cosas de específicamente María Cano, Así. precisamente destacado papel que empieza a cumplir una vez es nombrada como Flor del Trabajo. em, en 1925, este trabajo justamente de visitar las fábricas, por ejemplo, y de poder darse cuenta y denunciar lo que estaba ocurriendo en todas las fábricas del país, y se vuelve como un símbolo de lucha sindical. Este hecho justamente y va pues a potenciar su figura como líder sindical. Esas giras también que más adelante ella va a seguir realizando por todo el país. Allí también destacaría, pues, en estos inicios justamente del movimiento sindical y como hitos fundamentales, las huelgas de ferrocarrileros, precisamente el surgimiento del Partido Socialista Revolucionario y también un poco las primeras conferencias obreras que se van a dar en este periodo. Nanda, muchísimas gracias. Sí, María Cano fue abanderada de la lucha por los tres ochos, incluso leyéndose que se conoció con Bexabe Pinel y pues hubo un gran movimiento huelguístico en ese momento donde ella jugó un papel importante. Bueno, pero entonces ya quisiera preguntarle y saludar a la compañera Patricia Villa, que además, pues, digamos, está muy cerca o ha vivido en esa región de donde nació María Cano y pues conoce la sociedad antioqueña. Quisiera preguntarle, ¿qué más paradigmas consideras tú que, habiendo esos, digamos, esos conservadurismo en el siglo pasado en Antioquia, ¿qué más, y pues también la importancia de la religiosidad, qué más paradigmas consideras tú que rompió María Cano? Rita, bienvenida. Pues muchas gracias, Dana Gómez, muchas gracias. Mira, eh, Medellín y Antioquia se ha caracterizado por ser un departamento ultra conservador, ultra godo. Y la iglesia tuvo una gran influencia en todo lo que fue el desarrollo y el mundo laboral en esa segundos años 20, es decir, en esa década del año 20 del siglo pasado. La iglesia, pero también la iglesia intervino para que muchas mujeres que venían del campo pudieran vivir y ellas, conjunto con las comunidades religiosas de monjas, crearon patronatos. Ellos crearon patronatos. Entonces, la iglesia estuvo siempre ahí y los patronos siempre tuvieron, los empresarios tuvieron ese apoyo de la iglesia y fue bastante preocupante y como pasa hoy en día, que los empresarios son los que quieren decir cuáles son las condiciones laborales y a qué derecho tiene un trabajador. Ellos imponían esos contratos laborales, pero fue muy significativo como en Medellín, que no era la segunda ciudad de Colombia, porque recuerden que la invasión como llama la colonialización de Colombia entró por la costa, pero Medellín
pasó a ser segunda ciudad cuando empieza a florecer la industria en Medellín. Recordemos que Medellín fue una ciudad capital de la industria en Colombia. Y fue precisamente acá en Medellín donde nacieron empresas como Coltejer, Fabricato. Inclusive yo vivo acá en el parque, cerca al barrio, yo vivo en el barrio Boston, y acá cerca había una factoría de Fabricat, de Coltejer, y fue precisamente en una quebrada. Medellín está dividida en cuatro zonas. Que hay un eje central que es el río Aburrá o río Medellín que llamamos, que divide Medellín en oriente y occidente. Y hay dos grandes microcuencas que se llaman la Santa Elena y que viaja allá de Santa Elena donde vienen las flores, donde vienen los silleteros, y la otra que viene del otro lado que es San Cristóbal, donde va uno a Urabá, a Turbo, y en Medellín se divide en cuatro ejes que son la zona uno, 2, 3 y 4. Y fue precisamente aquí a las orillas de la quebrada Santa Elena, en la comuna Centro Oriente, es la comuna ya después de la quebrada Santa Elena, la comuna 9, pero donde nació la industria en Medellín. Y fue precisamente aquí en un puente que está sobre la quebrada Santa Elena de la Toma, donde María Cano fue proclamada, fue denominada como la flor del trabajo por los obreros y obreras que estaban ahí en esa zona. Inclusive todavía se conservan las chimeneas de esas fábricas de textiles que habían. Alejandro Chavarría fue uno de los pioneros que impulsó acá en la industrialización y específicamente Coltejer, una empresa de él. Entonces, y ahí en ese sitio que es un puente, era un puente hermosísimo, ya cambió, pero ahí tengo inclusive unas imágenes, pero el tiempo es como muy corto para mostrar estas imágenes. Fue precisamente donde nació, donde fue denominada María Cano. Y les cuento que para este 1 de mayo, como se conmemoraban o se celebraban 100 años de que María Cano haya sido denominada como la flor del trabajo, con un grupo de mujeres que nos denominamos la María Canistas, hicimos ese recorrido patrimonial por esa zona donde María Cano tuvo incidencia, empezando por el cementerio San Pedro, donde están sus restos, que los restos de María Cano en un principio estuvieron en el cementerio San Lorenzo. Y como María Cano tuvo una relación con Ignacio Torre Giraldo, y por su condición de ser una mujer revolucionaria que promulgaba el socialismo, la iglesia la excomulgó, y cuando María Cano fallece, fue enterrada en las afueras del cementerio San Lorenzo. Aquí en este país, como hasta los muertos los desplazan, los muertos del cementerio San Lorenzo, los restos de humanos que habían allí, fueron desplazados en el año, como en la década del 70 del siglo pasado. Y terminaron en el cementerio San Pedro junto con su familia. Entonces nosotros fuimos allí al cementerio, se hizo un homenaje a María Cano, se le dejaron unos mensajes, se colocaron unas flores, una ofrenda floral. Luego fuimos al puente de la Toma, allí nos narraron toda la historia, porque eso fue un trabajo todo completo de organizarnos, de compañeras historiadoras que nos contaron cómo en ese puente de la Toma María Cano fue promulgada. Hicimos el recorrido donde están actualmente las chimeneas, fuimos por donde en Medellín hubo un tranvía. En ese tiempo había tranvía en Medellín, que es el lugar por donde hoy en día pasa también el tranvía del metro. Recorrimos sitios históricos de esa calle Ayacucho, fuimos a lugares donde la mamá de María Cano frecuentaba. Luego visitamos la casa de María Cano, que aún se conserva, la casa que ella habitó por allá como en los años, en esa época donde ella era una gran luchadora, que está ubicada en la carrera 41, número 4444, donde empieza el sector de Las Palmas, cerca de las Torres de Bomboná. Y luego fuimos al lugar donde ellos se reunían a debatir, a hablar, que se llama el Café Cirano, porque allí en ese lugar que está cerca de la estación Pabellón de Agua del tranvía, allí eran las instalaciones de la revista Cirano, que fue la revista donde María Cano publicó sus primeros poemas, porque María Cano empieza a incursionar en la vida pública como escritora, como poetisa, con el nombre de Elena. Ella tenía un seudónimo, pero finalmente ella cambia, empieza a publicar sus poemas con el nombre de ella. Pero ella tuvo un seudónimo que era Elena, en este momento se me escapa, y finalmente ella termina, Castillo. Elena Castillo, ya termina publicando sus poemas con el nombre de ella. Y bueno, yo considero que María Cano fue una heroína en esta sociedad tan conservadora de Medellín,
Y que hay que resaltar que María Cano también tuvo a su lado hombres que la apoyaron y otras mujeres también que la apoyaron y que yo considero que esta mujer tan valiosa debe ser resaltada, su legado debe ser tenido en cuenta por todas nosotras las mujeres que nos consideramos luchadoras, lideresas y como les decía yo, en esta ciudad de Medellín tan supremamente complicada, en esta sociedad antioqueña, donde ya sabemos en este departamento quién manda, ya sabemos que Antioquia es un departamento que incide mucho en que se perpetúe en el poder esta clase explotadora, esta clase dominante de este país que nos ha asumido como estamos en este momento tan supremamente difícil, pero que nosotros estamos firmes porque yo considero que a nosotros nos motiva esa lucha que dio María Cano, esa lucha que dio Bexabe Espinal allá en el año 1920 en esos textiles de Bello y que aquí en Antioquia pues nosotros continuamos firmes, combatientes y revolucionarias hasta la muerte. Muy bien, Rita, gracias. Bueno, sí, como hemos venido diciendo, pues María Cano empezó primero con su vena literaria, pero tenía toda una formación social, gracias a sus padres que eran maestros, su padre era maestro y defendían la educación laica. Eh, Luego desarrolló unas tertulias y empezó a relacionarse con personas también de avanzada como Ignacio Torres Giraldo y Raúl Eduardo Maecha. Escribió en la revista Cirano y en el Correo Liberal. Hizo muchas giras, pero bueno, en todo ese proceso en que ella fue creciendo y volviéndose una gran agitadora y una gran dirigente, entonces viene un hecho que parte un poco la historia, no solo del país y del movimiento sindical, sino también de María Cano, que es la masacre de las bananeras. Quisiera preguntarle a Fernanda que nos hable un poco, nos amplíe sobre ese impacto que tuvo la masacre de las bananeras en el país y la represión que luego hubo. Fernanda, por favor, gracias. Sí, pues sin lugar a dudas también por eso llamamos a esta generación como del sindicalismo heroico, porque la masacre de las bananeras y los hechos ocurridos allí, que también están narrados mucho en la literatura, que seguramente muchos hemos escuchado también de esta historia precisamente más desde los libros de Gabriel García Márquez o también desde el teatro, y que creo que es importante también como estos ejercicios de memoria que han ocurrido sobre la masacre de las bananeras ocurrido en diciembre 6 de 1928. Em, Conocemos también un poco como ese liderazgo que particularmente estaba llevando el Partido Socialista Revolucionario, ese proceso de articulación, esas giras que venían realizando distintos integrantes del Partido Socialista Revolucionario, incluida María Cano, precisamente para tratar de articular varias de las huelgas que estaban ocurriendo en estos años, pero también un poco en esa perspectiva de demandar específicamente condiciones laborales de trabajo, particularmente en el caso de la masacre de las bananeras, pues a una empresa internacional bastante conocida, o la United Fruit Company. Y en ese ejercicio justamente más de economía de enclave, donde las condiciones laborales eran bastante explotadoras, pero además donde pues el gran recurso y la forma incluso de diseño del espacio y donde estaban como una gran diferencia entre los trabajadores y los dueños de la empresa y quienes venían delegados internacionales de esa empresa. Entonces, un poco como interesante también esta discusión en torno a las economías de enclave y a esa forma particularmente de trabajo de la masacre de las bananeras asociada más a unas condiciones que planteaba la United Fruit Company y en general estas empresas extranjeras. La masacre de las bananeras no sabemos exactamente, no se ha podido identificar exactamente el número de personas que fueron asesinadas ese día. Además, siempre ha tenido pues la discusión de
porque fue pues justamente como el ejército colombiano dispara contra los trabajadores colombianos a favor de una empresa extranjera. Y un poco como esa discusión también, un poco del ejercicio imperialista y de los intereses, de proteger los intereses de la empresa de parte del Ejército Nacional. Entonces allí pues va a ser también un momento de una ruptura fuerte para el Partido Socialista Revolucionaria, los hechos justamente de la masacre de las bananeras. Ahora hemos conocido más recientemente, por ejemplo, con trabajos sobre el archivo de la United Fruit Company, por ejemplo, los líderes de la huelga de trabajadores de las plantaciones que ya estaban siendo identificados por la United Fruit Company y que circularon una fotografía con los líderes de la huelga. Allí estaba, por ejemplo, Raúl Eduardo Maecha, Nicanor Serrano, Erasmo Coronel, Pedro M. del Río y Bernardito Guerrero como esos líderes más conocidos de la huelga. Pero pues creo que sin lugar a dudas eso va a marcar a esta generación, particularmente del sindicalismo heroico y particularmente también, hay que decir, pues el ejercicio de trabajo de los obreros de la United Fruit Company, no solo en el trabajo exhausto de estar en las plantaciones de bananos, sino, por ejemplo, la construcción de ferrocarriles, de canales de riego que van a estar muy asociados también a otras huelgas que se dieron en este periodo, como la huelga de los ferrocarriles. Muchas gracias, Fernanda. Sí, pues sabemos también que después de este hecho, a María Cano la culpan, en parte la persiguen y también parte de su partido político también empieza a, digamos, a marginarla, pues porque los culpan del manejo que se dio y porque pues empiezan a haber otras influencias políticas internacionales. Entonces, por ejemplo, una de las grandes luchas, como veníamos diciendo, de María Cano fue la de los tres ochos, pero ella no pudo como, digamos, disfrutar de la gloria de las conquistas porque empiezan a atacarla de lado y lado tanto los compañeros propios del Partido Socialista Revolucionario como el gobierno, que muchas veces ella es detenida, muchas veces es expulsada de las ciudades a donde iba a arengar a los trabajadores y ya pues el gobierno la estaba viendo como con cierta rechazo. Entonces, después de esto, y yo haciendo un parangón que luego me gustaría que Fernanda me dijera qué opina porque ya estudió sobre lo del estallido social, haciendo un parangón después de esta gran represión que hay al movimiento en el sindicalismo heroico, pues luego viene el cambio de gobierno y viene la revolución en marcha. Entonces, como que es parecido, acá después de que tanto se reprimió el estallido social, pues vino el gobierno de Petro. Entonces, pues más tarde me gustaría que tomaras nota y me dijeras si estoy muy loca o no. Pero antes quisiera preguntarle a Nayeli, bueno, viene la revolución en marcha y se conquistan algunos derechos, como por lo menos se había conquistado la jornada, pero solo de las 10 horas, no de las 8 en, en 1915. Por fin en el 45 se conquista la de las 8 horas, que es como pues lo que tanto luchó María Cano, pero como yo decía, no alcanzó ella a ver esos momentos de gloria porque a ella no la llaman a participar en el gobierno de la Revolución en Marcha. Entonces quisiera preguntarle a Nayeli cómo ve esta obtención de derechos, si este cambio de política cuando llega López Pumarejo. Creo que Nayeli no está. Bueno, mientras Nayeli tal vez se conecta, quisiera preguntarle a Fernanda cómo es ese parangón entre lo que se reprimió
en 1900, en el 28, en toda esa época del sindicalismo heroico entre el 20 y el 30, la llegada luego de la Revolución en Marcha y ahora todo lo del estallido social y la llegada de Petro. Bueno, ahí puede haber paralelismos, sin embargo, creo que también cada momento tiene sus especificidades en el contexto específico en que ocurrió. Yo destacaría mucho como ese proceso también muy interesante, por ejemplo, de participación de las mujeres, tanto en el sindicalismo heroico, sí destacamos mucho a María Cano, pero, por ejemplo, hubo otras roles del trabajo menos conocidas. También por ejemplo, la huelga de de las telefonistas, la huelga de las hilanderas, distintos momentos en que también hubo un protagonismo fuerte de las mujeres allí, en ese periodo específicamente, y de ese trabajo de las ligas, por ejemplo, campesinas o el ejercicio de la huelga de las hilanderas. Entonces, eran formatos que en su momento eran novedosos de movilización social. Y creo que ese paralelismo lo podemos hacer también con el estallido. El estallido estuvo protagonizado también por mucho del trabajo de mujeres, a veces muy invisibilizado, pero todo el ejercicio de cuidado en torno a la movilización, de ollas comunitarias, por ejemplo, de brigadas de salud, el ejercicio también de protagonismo que en muchos lugares tuvo la población LGBTI, movimiento queer, el Bosch, como cosas mucho más performáticas que también estaban protagonizadas por mujeres. Entonces yo creo que también fueron dos momentos de repertorios de movilización novedosos y donde las mujeres tuvieron un protagonismo importante y trabajos importantes de movilización y de formatos de movilización novedosos. Ya en torno a lo que eso impacta el sistema político y las transformaciones en el sistema político, sí creo que, por ejemplo, el estallido y la movilización del estallido, entre otras cosas, por ejemplo, conectado también con la firma del acuerdo de paz, eh, puede tener o puede uno hacer una lectura justamente de cómo pues va a tener un impacto en el sistema político y finalmente en un cambio de gobierno hacia la elección de Petro. Igualmente, pues estas demandas, justamente estas exigencias de movilización de las huelgas de los años 20 van a tener cierto impacto en exigencias de cambios hacia las posturas de la revolución en marcha y hacia las posturas también de transformaciones, exigencias de transformaciones. Yo creo que sí, siempre todos los escenarios, o sea, eh, los derechos se conquistan justamente y en esa perspectiva pues no han sido regalos para nadie, sino que realmente han sido siempre de las exigencias, y desde las movilizaciones. Y en esa perspectiva creo que también pues parte de esos procesos de cambios en los gobiernos y más allá del cambio en el gobierno mismo o en el presidente o quien es la cabeza, creo que estas políticas que fueron un poquito y que fueron avanzando un poco en los derechos laborales y particularmente, por ejemplo, en reforma agraria o en esa discusión de la reforma agraria, son parte también producto de las demandas que venían haciendo los movimientos sociales y las exigencias que venían dando los movimientos sociales, tanto desde el sindicalismo, desde los y las obreros y obreras, desde también el campesinado, es lo que va a hacer que haya ciertos avances tanto en la firma de convenios internacionales como también en la reglamentación y los decretos locales y la legislación, por ejemplo, en torno a las jornadas laborales, a la prohibición que va a ser muy importante del trabajo infantil y trabajo infantil no pago. Em, Creo que allí también esos logros están asociados precisamente a los ejercicios y escenarios de movilización. Habría que ver también la teoría, usualmente de movimientos sociales también discute mucho cómo puede haber aperturas del sistema político posterior a las movilizaciones, pero también momentos de cierre y de conservatización de la sociedad en los que seguramente vendrán después de escenarios de movilización. Muchas gracias, Fernanda. Sí, pues en los años 36 y eso pues ya se legaliza más
digamos, el ejercicio sindical y pues por eso pueden hacer, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de Colombia, cuyos antecedentes pues puede ser el Congreso Nacional Obrero que muchas veces María Cano ayuda a organizar. Entonces, ella pues está en el alma, digamos, de la organización sindical, pero como tú dices, también después de esos grandes momentos de lucha y de algunas conquistas, a veces también hay luego retrocesos o represión. Y es así como a María Cano, pues como les decía, digamos, la aíslan un poco y ella también se aísla un poco desilusionada. Entonces quería preguntarle a Rita, bueno, tú que conoces la vida de María Cano, ¿qué nos puedes decir de esos momentos que ella pasó luego de la masacre de las bananeras y cuando se tuvo que ir entonces a trabajar a la imprenta y a la biblioteca? Rita, por favor. Bueno, María Cano tuvo varios momentos de persecución, inclusive de aislamiento, de detención. Primer aislamiento que tuvo María Cano fue cuando hizo su tercera gira por el departamento de Boyacá, en Tunja. Es arrestada y fue obligada a caminar desde Tunja hasta los límites entre el departamento de Boyacá y el departamento de Cundinamarca. Y ella llegó a Tunja con el ánimo de seguir su recorrido hacia Sogamoso. Sogamoso, ella la considerada como la puerta al llano, porque pues, recuerde que por ahí se va el Casanare y es una vía muy importante, ha sido una vía muy importante Sogamoso para las luchas del ejército revolucionario, para las luchas en ese entonces del ejército patriótico, cuando estábamos pues en la plena ese año 1800, para Simón Bolívar, para Santander, fue una zona bastante importante. Sí, finalmente María Cano pues, fue detenida, pero ella clandestinamente regresa a Sogamoso y se encuentran allí con obreros y obreras. Recuerdan que allá estaba la siderúrgica. Y luego María Cano, a raíz de esa situación, pues empieza a entrar como en la mira de la policía, del ejército, y es perseguida junto con sus tres compañeros, Eduardo Maecha, Tomás Uribe, Tomás Uribe Márquez, primo de ella, e Ignacio Torres Giraldo. Fueron perseguidos y finalmente cuando aparece, que es bastante preocupante, porque en la Conferencia Comunista Latinoamericana y la Internacional Comunista atacaron a los socialistas. Hubo como ese enfrentamiento y nada raro por toda la persecución que hubo desde ese gobierno de Miguel Abadía Méndez, que fue presidente de Colombia de 1926 a 1930, que fue en ese periodo presidencial donde ocurrió la masacre de las bananeras, como decía a una compañera del ejército colombiano, disparando contra el pueblo colombiano para defender los intereses de una compañía internacional, la United Fruit Company. Entonces, es bastante preocupante cómo desde esa época, antes de que en Colombia hubiera un sistema socialista, un sistema comunista, el gobierno empezó a atacar y a matar a los trabajadores. Y es precisamente Miguel Abadía Méndez quien, quien, sacó unas leyes que era el decreto 707 de 1927 y la ley 69 de 1928 llamada la ley heroica. Y ya lo que decía la ley, que me acuerdo mucho también cuando en el año 1988, que era ministro del Interior César Gaviria y que era presidente de Colombia, Virgilio Barco, que fue el gobierno, uno de los gobiernos más sangrientos que ha habido en Colombia, esa fue la época en que exterminaron la Unión Patriótica, saca este decreto que dice: en medio del temor al fantasma comunista, desde 1927, el gobierno de Miguel Abadía Méndez expidió decretos y leyes que prohibieron las reuniones, la libertad de prensa, la posesión de armas, las ideas socialistas y la movilización. Entonces, estos decretos fueron los decretos que prácticamente prohibieron a que el pueblo se movilizara y prohibieron que ese tipo de reuniones. Yo me acuerdo en esa huelga del año del 28 de octubre de 1988, que no nos podíamos reunir, nosotros estábamos hasta reunidos por allá y nos perseguía el comandante de la policía y nos decía: ustedes son de la UP y qué más hay aquí, y nos decía: usted agradezcan que entré disparando esta cámara, porque nos tomó fotos a todos y luego dijo: y agradezcan que entré disparando esta cámara y no la otra, y tenía
eso era una metralleta, me imagino. Y me acuerdo que no nos podíamos reunir. Entonces, esa situación de persecución de María Cano y luego que entran los comunistas a perseguir también a María Cano, a Ignacio y a Tomás Uribe, inclusive a María Cano, ha sido bastante preocupante porque es bastante preocupante inclusive en este momento que la izquierda se divide o los que somos alternativos o los que nos gusta este gobierno del cambio, los que siempre hemos estado ahí como en la vanguardia y al frente y queremos un cambio en este país para que por fin en este país haya una justicia social. Entonces, María Cano sufrió esas inclemencias de esa persecución de ese gobierno conservador en una época donde andaba el Partido Conservador en este país, porque tampoco podemos desconocer que a principios del siglo pasado la Guerra de los Mil Días marcó un hito, marcó un hecho supremamente fundamental que María Cano también estudió y estuvo al frente, pues ella tenía a principios, ella es del 87, pero le tocó a fines del siglo pasado y principios de esto, la Guerra de los Mil Días, liderada por el general Rafael Uribe, antioqueño también. Yo no entiendo por qué Antioquia, con tantos líderes y lideresas como María Cano, Exa Espinal, Rafael Uribe y tanta gente, Antioquia sigue siendo tan conservador y un departamento tan reaccionario y tan peligroso. Y yo por eso digo que no podemos permitir que esos hechos que sucedieron, enfrentamiento entre los comunistas para perseguir a los socialistas en ese año 1929, pues sigan sucediendo, porque lo ideal y lo importante de este conversatorio es qué hacemos nosotros en este momento histórico con estas historias tan supremamente importantes de María Cano, de todos estos líderes y lideresas que nos han dejado ese legado tan supremamente importante y cómo construir cómo construir con las futuras generaciones un camino hacia la libertad, hacia la justicia social, hacia lo que es el empoderamiento y que el pueblo sea reconocido con sus derechos como ciudadanos que tenemos derechos. Eso es fundamental. Es el primer país donde antes de que se instaurara un gobierno comunista o socialista, empezaron a matar la gente y a perseguir la gente y a desaparecer la gente, porque no podemos desconocer que Quintín Lame, que también fue otro de los luchadores que estuvo con María Cano, Quintín Lame, y que era un líder indígena, y el líder sinuano Vicente Álamo, Quintín Lame era del Cauca, recordemos que era de procedencia indígena, y Vicente Álamo era sinuano, era del departamento de Córdoba, porque María Cano también incidió y en esa época hubo incidencia en el departamento de Córdoba, en Montería, que fueron perseguidos también y el daño que se le ha hecho a los líderes y lideresas sociales en este país y sindicales y populares ha sido muy grande. Entonces estos conversatorios deben servir para que nos afiancemos, para que miremos estrategias, para que defendamos y rodeemos a aquellos líderes y lideresas que quieren el cambio, que están con el pueblo, que estamos con el pueblo, que estamos con la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Dejo por ahí porque me extiendo mucho, me emociono demasiado. Bueno, muchas gracias. Sí, es que es una persona bueno, sí, una persona muy interesante, emocionante, María Cano, que es inspiración para todas las dirigentes sindicales. Y bueno, tuvo una trascendencia nacional, como nos lo está diciendo Rita, por lo que como ella hizo tantas giras por el país, pues logró contagiar y agitar y mover las ideas junto con otros compañeros en todo el país. Y ahí, por ejemplo, cuando a ella la atacaron en un debate, ella decía, pues con otras palabras, claro, que ella tenía criterio propio porque pensaban que atacaban a los compañeros y como que, no, usted no, porque usted ahí va detrás de ellos, entonces a usted ni le hablamos porque usted ni piensa sola. Entonces ella ahí protestaba y decía, no. Yo tomé mis decisiones, yo puedo hablar por mí misma, no es la época en que tiene que la mujer decir lo que dice el cura o lo que dice el esposo o lo que dice el padre. Entonces, aunque ella, digamos, no tenía esos conceptos actuales o contemporáneos feministas, sí, indirectamente con su propia vida, defendió todos los derechos de las mujeres y pues protestaba cuando no se le respetaba como una participante política igual que sus compañeros y con todo el criterio para tener debates políticos. Bueno, entonces, como estoy de acuerdo con la compañera Rita, que tenemos ya que pensar más en el hoy,
pero también haciéndole el homenaje a María Cano. Entonces le quisiera preguntar a Fernanda para ella, digamos, cuáles son todos los legados que nos deja esta luchadora de las libertades individuales y públicas y qué más le inspira en la historia de María Cano a Fernanda. Gracias. Bueno, yo creo que María Cano nos inspira muchísimo en distintos sentidos. Uno, por la perspectiva intelectual de trabajo, justamente más en torno, por ejemplo, a la escritura, al pensamiento, al análisis de lo que estaba ocurriendo, incluso también desde el arte, ¿no? Como desde la poesía, en la que ella también se destacó muchísimo. Entonces, un poco también en esa idea de la construcción de intelectual o la construcción desde las letras en distintas perspectivas para la movilización social, para la transformación. Como ese ejercicio no puede ser un ejercicio intelectual solo desde el escritorio o solo pensando lo teórico, sino mucho más, un poco, como diríamos, más contemporáneamente como intelectuales comprometidos, ¿no? Creo que en ese sentido María Cano, como libre pensadora, como escritora, como poetisa, se destaca, pero también creo que el legado justamente de mujer líder sindical en una época en que era pues mucho más complejo todo ese panorama del machismo que todavía, digamos, a veces impera en algunas organizaciones, creo que es importante también destacar los logros de María Cano como lideresa, como en su ejercicio justamente de giras por el país, en su ejercicio también de visitar las fábricas, de ir a conocer de primera mano, a observar y desde ahí denunciar lo que ocurría en cada una de las fábricas. Entonces yo creo que ahí también hay un mensaje importante para el presente. Yo destacaría también pensando en el momento actual. eh, a pesar de toda esta larga historia de lucha sindical que ya desde los años 20 se venía exigiendo iguales condiciones laborales, por ejemplo, la brecha salarial en Colombia sigue existiendo, la brecha salarial, los cálculos y seguramente dependiendo de algunas industrias y en algunas ramas de la economía es más grande, pero sabemos que la brecha salarial sigue siendo de un 20%. Mm, Igualmente, sabemos también que las mujeres están en una condiciones de trabajo informal precarizado, el 58% de mujeres en la informalidad. Entonces, el trabajo de las mujeres sigue estando mucho en el trabajo informal, precarizado, empobrecido, mal pago. Entonces, también allí creo que sigue habiendo en el presente como unas luchas de las que ya nos estaba hablando María Cano, por ejemplo, el reconocimiento al trabajo de las mujeres y el pago igual y no estas brechas salariales. También destacaría, y creo que solo como para pensar este último periodo más reciente y de lo que viene ocurriendo, y es que sabemos que hay un momento de giro a la derecha en muchos países, que esto es un momento complejo también de derechización de muchos escenarios y entonces creo que es un momento también de afianzar, pues en el caso del trabajo sindical, la lucha sindical y el reconocimiento del trabajo de las mujeres. También viene un momento de derechización no solo económico, sino también de conservación del pensamiento, de justamente menos reconocimiento a las mujeres de retroceso en los derechos de las mujeres. Entonces, creo que este periodo particular que todos conocemos de crisis económica, pero también de una conservatización del mundo, es aún más importante recuperar legados como el legado de María Cano, como ejemplo de lucha, pero también de formas de resistencia para las mujeres particularmente. Muchísimas gracias, Fernanda. Sí, todavía también tenemos brechas en la participación política, incluso en la participación en diferentes espacios, tanto sociales
no solamente a nivel público, sino también a nivel de las organizaciones sociales. Rita, tú que amas tanto la vida de María Cano, ¿qué más consideras que es su legado y que nos puede en este momento interpelar a todos, a las mujeres y a los hombres? Bueno, nosotros en ese grupo que tenemos de mariacanistas, tenemos varias chicas jóvenes. Fue una apuesta, o sea, nosotros hicimos una apuesta performativa para el 1 de mayo, al cual vinculamos muchas jóvenes. Inclusive hay una institución educativa que se llama María de los Ángeles Cano acá en Medellín y hay una fundación universitaria que se llama María de los Ángeles Cano, pero esa fundación no se ha vinculado mucho y yo considero que ese nombre de María Cano no puede seguir siendo utilizado hay como un cliché para colocarle a una institución donde no se hace halago, donde no se reivindican todo ese legado que nos dejó María Cano, esa lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Yo considero que hemos hecho varios conversatorios en la Universidad de Antioquia. Hicimos un conversatorio con estudiantes de la Universidad de Antioquia y ahora vamos a hacer otro conversatorio en la Universidad Nacional. Como les decía, en esa ruta, recorrido la ruta patrimonial de María Cano, que inclusive la Secretaría de la Mujer de acá de Medellín le gustó mucho la propuesta de la ruta patrimonial de María Cano, porque es supremamente interesante como hecho político, como hecho histórico y social. Supremamente importante, a ese recorrido fuimos más de 50 personas y hay que volverlo a hacer y que a las juventudes se les enseñe quién fue María Cano, ese legado que nos dejó y sobre todo esas luchas que tuvo que dar por ese sistema arraigado en este país tan supremamente conservador, por esa desigualdad es decir, esa discriminación que ha habido contra las mujeres. O en ese tiempo las mujeres no podían viajar solas. La primera gira que hizo María Cano la hizo al sector de Segovia y Remedios y tuvo que ir acompañada de su hermano porque en ese tiempo las mujeres no podían salir solas. Y recordemos que en ese tiempo también muchas mujeres laboraban y el dinero de producto de su trabajo, de la venta de su fuerza de trabajo, se lo entregaban a sus hermanos, a su padre o a su compañero, a su esposo. Y como María Cano, en esa época tan supremamente conservadora, fue capaz de salir, de viajar, de ir a esa primera gira a Remedios y Segovia, una zona minera acá del departamento de Antioquia, donde visitó los socavones y donde estuvo visitando los lavadores, los que lavaban el oro. Y luego ya cómo viaja, cómo utiliza varios medios de transporte para ir, que en tren, en barco por el río Magdalena, el ferrocarril de esa época jugó un papel muy importante, por eso bienvenido lo que está haciendo el presidente, recuperar los ferrocarriles nacionales. Aquí ha habido un gobernador que es liberal, pero que le interesa mucho que los ferrocarriles de Antioquia se reactiven, porque son medios de comunicación supremamente económicos, supremamente ligeros, son super medios de comunicación que posibilitarían avanzar en esas políticas de transporte efectivo y que conservemos el entorno, el ambiente y no más como tanto combustible fósil quemado que nos está llevando a lo que hoy en día tenemos, el calentamiento global, el cambio climático. Aquí en Medellín ha habido y en Antioquia ha habido una cantidad de desastres. Anoche se inundaron varias casas en Sabaneta. O sea que vaya de la mano todo eso. ¿Y cómo hacía María Cano en esa época para desplazarse a Santa Marta, a Cartagena, a Calamar, a Cali, a Manizales? Estuvo en Santander, estuvo en Honda, jugó un papel muy importante en el Tolima, Honda, Mariquita, Tolima. En lo que fue en la convención del Partido Liberal con Tomás Uribe, que allí en Mariquita, Tolima, Honda fue supremamente también importante. ¿Cómo hacía ella? Y hoy en día con tantos medios de comunicación que tenemos, que la internet, que el celular, que tantos medios de comunicación que tenemos, yo pienso que estas futuras generaciones hay que orientarlas a que si María Cano pudo en esa época con condiciones tan precarias de comunicación, ¿por qué hoy en día esta juventud, nosotros tenemos ese deber de que recoger esa juventud para que esa juventud, así como estuvieron en el estallido social, activos que adherido al estallido social, tenemos
tenemos muchos cambios en este país y tienen que seguirse dando debido al estallido social. Muchos jóvenes entraron a participar de ese nicho que provocó que este país votara a favor de un presidente, de un candidato que propone un cambio. Entonces tenemos ese deber nosotras de seguir pregonando, de seguir trabajando. Tenemos este año 2025 que recordar esos hechos que pasaron en el año 1925, cuando María Cano aquí es en el Puente de la Toma en Medellín, es proclamada como la flor del trabajo, y luego en Bogotá en el año 1926, el 21 arribó a Bogotá al Congreso Obrero Nacional y es ratificada como la Flor Nacional del Trabajo. Eh, que nos convirtamos, que vengan muchas Marías Canos, que vengan muchas flores del trabajo. Es un deber que tenemos nosotras como mujeres en este grupo de mujeres que tenemos y aquí hay muchas docentes que podemos incidir en la formación de estas futuras generaciones, porque ese legado no puede quedar en los libros, no puede quedar en el papel, ni puede quedar entre las que amamos y simpatizamos con esta luchadora, con esta lideresa, con esta heroína de la segunda década del siglo pasado que nos dejó ese legado tan supremamente importante. Es un deber que tenemos ético, es un deber que tenemos como lideresas sociales y como personas que estamos promoviendo, como mujeres que estamos promoviendo un cambio, el real cambio que requiere este país. Por eso vamos con toda a esa consulta popular, con esos legados que nos han dejado todos estos luchadores y luchadoras. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias, Fernanda. Sí, pues María Cano, precursora en muchos campos, combinó, digamos, la lucha política y sus ideas que había cultivado socialistas y sus ideas políticas con la actividad del movimiento sindical y en general con la agitación social, porque también estuvo ayudando, trabajando con campesinos, también expresaba su solidaridad incluso con otros países, o sea, una visión súper amplia, tanto así que pues fue de las primeras en oponerse al servicio militar y también pues hablaba del sufragismo porque recordemos que hasta el 57 es que tuvimos derecho al voto, o sea, cuando María Cano estuvo activa en sus luchas políticas y sociales, todavía no, las mujeres no teníamos derecho al voto. En 1945, las mujeres sufragistas le rinden un homenaje y luego de eso ella digamos, se encierra y muere el 26 de abril de 1967, un poco olvidada. Por eso nos parece muy importante que una mujer que ayudó a impulsar el movimiento social y sindical, pues debamos rendirle homenaje y también seguir su ejemplo y tener siempre esa visión amplia y la necesidad de las mujeres de seguir formándonos, porque todos los días a nosotras nos toca a veces demostrar el doble de nuestra capacidad con relación a los compañeros. Entonces, pues motivémonos para seguir participando, abriendo espacios, formándonos y luchando por la justicia social en este país. Entonces le quiero agradecer a Luisa, si quiere dar alguna frase final, por favor. Que ya no está. Y agradecerle muchísimo a la compañera Rita, que también como dirigente sindicales nos ha inspirado. Espero que de verdad haya pues con todas nosotras muchas Marías Canos en el movimiento sindical colombiano, pero sobre todo para luchar por la unidad del movimiento sindical. Entonces, para terminar, vamos a pedirle el favor a Luisa, a ver si nos puede ayudar a colocar una canción de María Cano y mientras tanto agradecer a todas las compañeras y compañeros que nos han acompañado. Nombro algunas compañeras: Carolina Cos, Diana Medina, Elizabeth Celis, Gladys Mora, Jennifer Simons, Gladys Reynoso, Joana, John Alexander Tovar, José Manuel Hernández, la compañera Karen Morales, Marixa. Bueno, voy bajando porque tengo más compañeras. Hay algunos que solo está el iPhone, Ivonne Suárez,
Joana, Victoria Bendaño, un saludo especial. Viviana Colorado, un abrazo. William Ruiz. Entonces, pues esperamos que este conversatorio, pues luego lo podamos ver más compañeros, lo multipliquemos, porque es muy importante que veamos esos personajes de nuestra historia que le dan identidad al movimiento sindical colombiano y en general al movimiento latinoamericano, porque María Cano es considerada una mujer importante no solo en la historia de Colombia, sino también en la historia de Latinoamérica, y pues hay muchos libros y escritores. Hoy pues esto es un espacio donde preferimos pues que estén las mujeres, pero hay grandes historiadores que han escrito sobre María Cano. E invitamos a que los lean. La Escuela Nacional Sindical, por ejemplo, escribió Iván Marín Taborda, Juan Carlos Celis. Hay muchos escritores que han estudiado a María Cano porque es un personaje supremamente inspirador. Gladys Mora, un saludo. Y entonces le pido el favor a Luisa a ver si puede colocar la canción. Perfecto, sí, señora. Mientras que colocan la canción, queremos nuevamente invitar a las compañeras y compañeros a que se vinculen y repliquemos las charlas de la Red de Mujeres Sindicalistas. Muchas gracias. Adelante. Aún no se escucha. Luisa, tienes que, cuando en el momento de compartir, ahí hay en la parte de abajo que dice compartir audio, y ahí sí se puede. Un agradecimiento a la compañera Rita, a la compañera Fernanda, a la compañera Nayeli y a Luisa y a todas las compañeras que hemos contribuido para estos espacios. Silencias nos hace falta tu voz, la conciencia libertaria que tu camino alumbró, la conciencia libertaria que tu camino alumbró. Recorrió de norte a sur, vecindarios, factorías, cárceles y minerías, donde pesaba la cruz, su presencia se hizo luz en las luchas bananeras, agitando las banderas del avanzado ideal. Voz de sueño libertario, esta flor no fue cualquiera. María sembró esperanza, entre los niños leyó el verbo de la emoción, corazón de la enseñanza. Y aunque en los años mayores su palabra silenció, su espíritu trascendió y está vivo su concierto. María fue alma que ardió, resistencia y sentimiento. María, no te silencies, nos hace falta tu voz, la conciencia libertaria que tu camino alumbró, la conciencia libertaria que tu camino alumbró. María
María que despierta, María Cano, inteligencia y pasión. Ahora canto la palabra que tu camino alumbró. No te silencies, María, nos hace falta tu voz. No te silencies, María, nos hace falta tu voz. Bueno, muchas gracias. Esperamos que nos volvamos a ver. Hasta luego.